Greta Ferro por fin soltó la sopa sobre lo que pasó y fue un error. Sí, lo que oís. Después de meses de silencio, de especulaciones que nos traían de cabeza, la actriz ha decidido abrir la boca y la verdad es que, bueno, no sé si nos ha dejado más tranquilos o con más dudas. Muchos pensábamos que había habido una bronca gorda, un desencuentro amoroso monumental, algo de película, vaya. Que si discusiones a gritos, que si terceros en discordia, todo cabía. Porque Greta desapareció del mapa mediático de repente sin dar explicaciones, y eso, amigos, en el mundo de la farándula, es un imán para el salseo. Se rumoreaba de todo, desde que se había mudado a otro continente hasta que estaba planeando una venganza épica. Os lo juro, he leído cosas que flipas. Pero va ella y suelta lo de fue un error. ¿Un error qué, Greta? ¿Un error haber desaparecido? ¿Un error haber pasado de todo el mundo? ¿Un error haber empezado algo que no se pudo mantener? Es que esa frase es tan ambigua. Para ser honestos, a mí me suena un poco a evasiva. Como decir, se me cayó al suelo, cuando lo que has hecho es tirarlo a la basura a propósito. Lo que yo creo que está pasando es que Greta se ha dado cuenta de que el silencio total, aunque te protege un poco, también te hace parecer la mala de la película. Y claro, nadie quiere eso. Así que busca una forma de salir del paso, de dar una explicación que tape agujeros, pero sin entrar en detalles escabrosos. Un error, es fácil de decir, nadie te va a pedir que expliques el error, ¿verdad? Ojo, que tampoco digo que mienta. Igual sí que fue un cúmulo de cosas, una cadena de malentendidos, una decisión precipitada que luego se dio cuenta de que no era lo mejor. Que a veces en el torbellino de la fama y las presiones, uno toma decisiones de las que luego se arrepiente. Y cuando digo uno me refiero a ella, a Greta, a la que estamos analizando aquí, ¿eh? Que yo de mis errores ya me he encargado yo solito. Pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿qué error exactamente? ¿Fue un error en su vida personal? ¿En su carrera? ¿Una relación que se torció? ¿Por qué si fue algo personal, por qué lo ha contado así, de forma tan genérica? ¿Y si fue algo profesional, qué implicaba ese error? ¿Una película que rechazó? ¿Un proyecto que la salió mal? Muchos dicen que detrás de este error se esconde un escándalo mayor, algo que prefiere mantener bajo 7 llaves. Y la verdad es que no me extrañaría. Cuando alguien se esfuerza tanto en ser vago con una explicación, suele ser porque la verdad es mucho más jugosa. O mucho más delicada, que también puede ser. Igual, yo que sé, igual es que se dio cuenta de que todo el circo mediático que se había montado a su alrededor le estaba haciendo un daño terrible y decidió parar el carro. Y para hacerlo, pues dijo, bueno, para que no se pregunten más, digo que fue un error, y ya está. Una táctica ninja para recuperar su paz. Y ahora nos quedamos aquí, dándole vueltas, intentando descifrar qué demonios significa, fue un error, en el idioma Greta Ferro. Es como un acertijo sin solución. Y a mí, la verdad, me gusta cuando las cosas se aclaran de verdad. No me van las medias tintas, ¿sabes? Pero bueno, al menos ha dicho algo. Eso es más de lo que esperábamos muchos. Y con esta declaración, seguro que ahora los paparazzi y los periodistas la van a seguir de cerca para ver si el error se repite o si, por el contrario, ha aprendido la lección. A ver, la pregunta que tengo para vosotros es, ¿creéis que Greta Ferro ha dicho la verdad o está ocultando algo más gordo con esa simple frase de fue un error?